Guillermo dice, habla de la cripto Libra en Argentina y el escándalo de Milei, también de la USA para los conspiranoicos. Benditas regulaciones. Ay, libertarios, de veras. Vamos por partes. Como saben, Milei promocionó en sus redes la criptomoneda Libra, describiéndola como un proyecto destinado a incentivar el crecimiento de la economía argentina mediante el financiamiento de pequeñas empresas y emprendimientos locales. Sin embargo, tras la promoción, primero el valor de la Libra se disparó rápidamente, alcanzando los $5 por unidad, para luego desplomarse a centavos de dólar en cuestión de horas. Este tipo de movimientos en el mercado de criptos es conocido como rug pull, aunque en este caso fue más bien un pump and dump, que es cuando los desarrolladores inflan artificialmente el valor de un activo para luego retirar sus inversiones, dejando a los demás inversores con pérdidas Nada significativas. de eso pasa con Bitcoin. Que no, ternurita. En efecto, no un rug pull, pero de que se puede manipular, se puede. Por ejemplo, puedes hacer un pump and dump, o sea, inflar y vender, aunque cada vez en menor grado, conforme aumenta su valor de mercado y liquidez. Hace los movimientos manipulativos mucho más difíciles, igual subidas y bajadas de precio muy drásticas, pero todavía se puede, aunque cada vez menos. Pero no nos desviemos. Libra es una meme coin, es decir, una criptomoneda sin un uso claro, basada únicamente en la especulación sin una utilidad real. El valor depende principalmente, por no decir únicamente, de su popularidad en redes sociales. Las comunidades en línea, a través de influencers o figuras públicas, pueden impulsarlas. El ejemplo más famoso es la Dogecoin y la Teocoin, aunque esta sí vale mucho, pues su valor no está en dólares, sino en conocimiento, libre de conspiraciones y fanatismos. En el caso de Libra, el precio subió abruptamente tras la promoción de Milei, solo para pocas horas después desplomarse. Un patrón común en meme coins sin una propuesta de valor real, lo que sí tiene Bitcoin, pero igual con cuidado, vean el video de Bitcoin. Ninguna criptomoneda es para inexpertos o desconocedores. La cosa es que Milei terminó por eliminar su publicación y afirmó no tener relación con el proyecto. Ajá. Que dejó de promocionarlo tras obtener más información al respecto. ¿En serio, Milei? ¿Por qué no dejas de promocionar el libertarismo en lo que obtienes más información al respecto? También todo aquel que se dedica a promover cualquier corriente de pensamiento económico, porque al menos unas 15 valen la pena actualmente, todas ellas de utilidad y con cualidades que un científico económico aplicaría acorde a las circunstancias y al contexto. Un propagandista político, populista y demagogo, por otro lado, dirá cualquier barbaridad. No, si les digo que son igualitos estos dos. Que a ver, promover ideologías no tiene nada de malo, en tanto respetes la forma de pensar de los demás, no manipules ni mientas y sobre todo sin imposiciones. Pero son eso, preferencias. Cuando involucras una corriente de pensamiento económico como la verdad y la única forma de hacer las cosas en tu ideología, pues tenemos problemas. Rug pull significa literalmente tirón o jalón de alfombra. Los desarrolladores de la cripto inflaron artificialmente su valor. Esto lo logran reteniendo un gran número de tokens. Con un anuncio como el de Milei se provoca una euforia por obtener esta cripto y al haber pocas disponibles sube rápidamente de precio. Cuando ya tiene un valor determinado, los que están reteniendo los tokens los venden de golpe, cuando el precio está alto, obteniendo ellos sí grandes ganancias. Pero al mismo tiempo provocan la caída del precio para los nuevos compradores, pues ahora hay ¿Es demasiados. una estafa? Pues no, estafa sería una rug pull en sentido técnico, donde la liquidez desaparece por completo. O sea, los inversionistas o compradores de la cripto quedan atrapados con tokens sin valor intercambiable y sin posibilidad de venderlos. Por eso decimos que fue más bien un pump and dump. Inflaron el precio artificialmente. Los creadores vendieron en el pico los tokens que retenían y los nuevos compradores solo pueden vender a una fracción del precio que pagaron por ellas. Pero pueden vender, o sea, aún hay liquidez. Pueden aceptar la pérdida, vender por centavos, o pueden esperar el tiempo que sea necesario a que recupere el precio por el que compraron. Es su decisión, aunque esto último se ve difícil, o pasarán muchos años, a lo mejor décadas, o nunca pasará. Nadie puede saberlo hoy. Según investigaciones, 5 billeteras controlaban aproximadamente el 80% de los tokens en circulación, lo que indica una alta concentración en manos de los desarrolladores. Además, análisis que han salido de la actividad en la blockchain revelaron que las mismas direcciones involucradas en proyectos anteriores, como la criptomoneda Melania, estuvieron implicadas en Libra. Esto sugiere que los creadores utilizaron sus propias billeteras para inflar el valor del token y luego vender sus participaciones, provocando el colapso del precio. A ver, voy a especular enormemente para no hacerlos tantas bolas.
Si me preguntan a mí, lo más probable, no estoy seguro, es que los creadores de Libra no tuvieran intención de estafar a nadie en un inicio. Igual que con la cripto Melania y su intención de apoyar a Trump y Melania, los desarrolladores sí tenían un proyecto empresarial en el que exploraban la tokenización de operaciones financieras en Argentina. Según la idea era respaldar, o sea, financiar pequeñas y medianas empresas mediante tecnología blockchain. Sin embargo, tras el respaldo de Milei, la cripto pasó de valer 3 centavos de dólar a 4.97 dólares por unidad en cuestión de minutos. Un incremento del 16.500%, una locura. Y como dicen por ahí, ante arca abierta, hasta el más justo peca. Así que si los desarrolladores aún poseían el 80% de los tokens y la gente estaba dispuesta a pagar 5 dólares por cada uno, pues venga, retiraron aproximadamente 90 millones de dólares, afectando a más de 44,000 inversores en cuestión de minutos. Miren, no es mala onda, pero sonsos. Si no tienen un buen asesor financiero, no inviertan. ¿Se acuerdan cuando había la estafa de que podías comprar acciones de Pemex circulando en Facebook? Porque sabemos que era falso, aunque clonaron a varios personajes. Pero ¿se imaginan a AMLO saliendo a anunciar algo así? O sea, que de verdad se pudiera, pues, comprar acciones de Pemex, que se hicieran cambios en la legislación mexicana y AMLO saliera a decir que compraran acciones. Eso es exactamente lo que pasaría. Muchos comprarían masivamente las acciones, proveyendo sí al gobierno de un buen capital para operación de Pemex, pero una vez pasada la euforia, el valor de las acciones caería, quedándose las personas con acciones con poco valor. ¿Sería una estafa? Pues no, pero sí algo de muy mala fe. Si no eres consciente de tu poder e influencia, ¡cállate el hocico! Y si eres consciente, con mayor razón, cállate el hocico. Si Milei estuvo involucrado o no directamente, pues no lo sabemos. Igual difícil de probar la intención de algún tipo de fraude o estafa. Pero sí nos demuestra la importancia de las regulaciones en el mercado de criptomonedas para proteger inversionistas y evitar fraudes, evitar manipulación del mercado, promoción de criptos artificiales. Incluso en mercados regulados como el mexicano hay restricciones para que funcionarios o figuras públicas no puedan promocionar activos financieros sin advertencias claras. Por ejemplo, una regulación podría establecer reglas claras sobre cuántos tokens o porcentaje pueden tener los creadores, así como revelar la identidad o el objetivo propio de la cripto. Malas noticias para todas las criptomonedas. Esto solo fortalecerá las posturas de la SEC en Estados Unidos que buscan regular la emisión y promoción de criptomonedas. Que ojo, también las sobreregulaciones son absurdas, generando efectos negativos para la economía y la innovación. Equilibrios, siempre equilibrios. Sé que el libre mercado suena bonito y a veces funciona, pero no pueden olvidar, mis queridos libertarios, la asimetría de información. Grábenselo en la cabezota. Los consumidores no siempre tienen la información para tomar decisiones racionales. Por ejemplo, en un sector financiero sin regulación, los inversionistas son fácilmente engañados con productos fraudulentos, ustedes incluidos. Eso no es libre mercado. Para cuando se autorregula, el daño ya está hecho, con 80, 100 o 1,000 millones o muchos más miles de millones de dólares, y los creadores dados a la fuga. ¿Cómo los castigarás? ¿No volviéndoles a comprar? No es que todas las inversiones o criptos sean estafas, pero reconocerlas es muy difícil. También conocer los riesgos reales. Si no estás dispuesto a aceptar las pérdidas, si no conoces muy bien los riesgos, no te avientes como el Borras. Cualquier institución seria en la que quieras invertir, primero, no te ofrecerá hacerte rico en poco tiempo. Rendimientos garantizados más allá de CETES, sospecha. Si no tienes sede en México, por ningún motivo, por más que te digan que las regulaciones no se adaptan o que están reguladas por la reina de Inglaterra, la cosa es que no irás a Inglaterra a denunciar, así que no. Bien registrado en Comisión Nacional Bancaria de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y Conducef, con sede en México. Y de preferencia, siempre acompañado de un buen asesor. Ve a muchos antes de elegir el bueno para ti. Igualmente debe estar registrado en Comisión Nacional Bancaria de Valores, o en la MIB en su defecto, y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Vean el video de Elige bien a tu asesor. Y yo... Ken dice, Milei enseña su visión de la economía y según sus resultados sabe de lo que habla. ¿Te parece poco realista decirle al pueblo que son décadas para recuperar la economía? Este comentario viene del video de la criptomoneda Libra, en la que Milei se vio involucrado y no salió muy bien parado. Cometí el gravísimo error en ese video de llamar a Milei demagogo y decir que, en ese sentido, es igual a AMLO.
De hecho, en otros videos se ha afirmado que AMLO es la envidia de Milei, por la forma en que ha desaparecido al Estado mexicano. Casi parece que su intención es lograr el minarquismo, o ya de plano, el anarcocapitalismo. Pero no es el tema. Si quieren, luego lo explico con calmita, en otro video. Será necesario para las personas con poca capacidad de abstracción que toman todo literal. La cosa es que cometí el gravísimo error de llamar demagogo a Milei, lo que obviamente muchos de sus seguidores no dejaron pasar. Ah, ¿a ellos no los llamas fanáticos? A muchos sí, pero no a nuestro amigo Ken, que fue muy respetuoso en toda su conversación. Abierto al diálogo, dijo él. Bueno, veamos. Toda la conversación es una joya si gustan verla, pero otros comentarios de nuestro amigo Ken que valen la pena destacar son: Milei representa el despertar del pensamiento económico y las libertades. Mi querido Ken, aquí ya te perdimos. Eres una persona educada y respetuosa, sin duda. No eres un fanático irracional o ciego, o no me lo has dejado ver, pero sí un creyente esperanzado o un entusiasta desprevenido. Y eso no es gratis, porque lamentablemente Milei sí es un demagogo, igual que AMLO. Pero Leo, antes de explicar qué es un demagogo, un último comentario tuyo. Siempre da datos y argumentos, no manipula gente, es de los más claros en su mensaje. Es un personaje, sí, pero buen presidente. Mira, si copio y pego tus comentarios en cualquier seguidor de AMLO, cambiando solo despertar del pensamiento económico por despertar de las conciencias, palabra por palabra, diría exactamente lo mismo que tú. Eso ya debería darnos una pista. La revolución de las conciencias. Pero expliquemos qué es un demagogo. Pues es un líder político que utiliza discursos emotivos como ¡viva la libertad, carajo! Y también exageraciones. Entre la mafia y el Estado, prefiero la mafia. La mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente, la mafia compite. Ay Dios. Y por supuesto mentiras. Me voy a reservar las más graves porque pudo haberlas dicho en un contexto en el que estaba muy emocionado. Pero una que no le dejaré pasar, solo para ejemplificar que miente, es: las universidades públicas argentinas no le sirven a nadie más que a los hijos de los ricos y de la clase alta y media alta. No tengo que explicarte por qué esto es mentira, ¿o sí? Por no mencionar promesas de campaña como pauta oficial cero, aunque ya en el gobierno, si bien se redujo, no es cero. ¿AMLO no decía algo parecido de la educación y la publicidad del Estado? Perdón, tengo déjà vus muy cañones. ¡Zurdos, hijos de puta! ¡Tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Demagogo proviene de demos, pueblo, y agogos, que conduce. O sea, es la cabeza o caudillo de una facción popular. Pero además de esta definición, discursos emotivos, exageraciones y mentiras, un demagogo cumple con una serie de características como la explotación emocional. Occidente está bajo un manto de tinieblas. ¿No? ¿Te acuerdas cuando lo dijo? Y esa no es la única, solo es un ejemplo. También promueve la polarización. Estamos frente al fin del modelo de la casta. La política tradicional es un nido de ratas. Bueno, que a ver, sí, cualquier segmento de la sociedad que quieras revisar es un nido de ratas, pero también hay unicornios. Otra característica es el desprecio por los expertos y la institucionalidad. La justicia argentina es un mecanismo al servicio de la casta. Los organismos internacionales solo sirven para empobrecer a los países. ¿En serio? Ay, no, te digo que es AMLO. Ay, ternuritas, pónganse las pilas. El punto con el que más mostraste estar en desacuerdo, mi querido Ken, es el tema de las promesas exageradas o irrealizables. Pues veamos. Vamos a dolarizar la economía y acabar con la inflación para siempre. El ajuste lo va a pagar la casta, no la gente de bien. ¿Trump nos hará pagar el muro? Perdón, otro déjà vu. ¿Y con AMLO la mafia del poder no iba a pagar impuestos? Sí lo hizo, ahora los ricos pagan. Sé lo que digas. Para decirles que Occidente está en peligro. Más características, cambios de postura según convenga. No te va a gustar, pero cuando eras solo un influencer decía cosas como el Estado es un enemigo y debe desaparecer. Después ya lo matizaba. El Estado debe ser reducido, pero no eliminado de golpe. O la más clara, su postura ante China, antes y después de ser presidente, cuando la realidad se le impuso. La cosa es que, igual que los fanáticos en México que creen que la 4T llegó para quedarse para siempre, sin entender que son ciclos y en 1 o 2 sexenios, si no hay fraudes, golpes de Estado o cosas raras, habrá un nuevo giro en el timón. Para México, reducción de intervencionismo estatal; para Argentina, estatización. Cuando los efectos negativos de los respectivos modelos se empiecen a notar o los escándalos de corrupción exijan un cambio. Ojo, los efectos negativos, porque ambos modelos tienen cosas positivas y esa es la cosa. Y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes, lo paga la casta.
Algo que debes saber es que con datos se pueden demostrar muchas cosas, pero también se puede mentir. Mucho depende de cómo acomodes las cifras. Y ese acomodo, además de la emocionalidad en todo lo anterior, es manipulación. No quiero hacer eterno el video, ni es mi intención, en este video. Para eso está el del primer aniversario del mandato de Milei o el de manipulación con datos. Con exactamente los mismos datos demostramos cosas muy distintas. Claro que ese es de AMLO, pero aplica igual, Milei es exactamente lo mismo. Todo lo mencionado es lo que lo convierte en demagogo. Ya si estás de acuerdo con todo, crees que en verdad la casta desaparecerá o es la culpable de todos los problemas y no eres capaz de encontrarle algo positivo, aunque sea pequeño, que Argentina tendrá un despertar del pensamiento económico y las libertades, cuando Argentina es de hecho ya uno de los países más libres y el pensamiento económico se conforma de por lo menos 15 corrientes, al menos 15 que valgan la pena, y todas son válidas, pero se vale que tengas tu preferencia. Solo no lograrás que todos tengan la misma, nunca. Que Occidente está en tinieblas, etcétera, etcétera. Pues si estás de acuerdo con todo eso, pues sí, oficialmente te convertirás en un fanático o acrítico ciego. Si quieres saber más del tema, está el video de por qué México no será Venezuela. La parte 1. Hablamos de marketing político en general que aplica a cualquier parte del mundo. La 2 sí ya es muy específica de México y puede que no te interese. Ahora, ¿ser demagogo es malo? Quizá esa sea la pregunta importante. ¿O AMLO y Milei, pese a representar polos casi opuestos, son malos presidentes? ¿Hay una corriente o ideología correcta? ¿Seguro que la corrupción está relacionada con la forma de pensar? O sea, solo los zurdos de mierda son corruptos, pero los fachos no. ¿Seguro que Milei no tiene grupos de interés no del todo transparentes detrás de él? Por ejemplo, el tío financiero es sarcástico, muy grosero. Su irreverencia o agresividad puede parecer poco seria para quienes prefieren análisis más formales. Critica pero no propone nada, o al menos eso parece. Exige un público que sepa leer entre líneas, y si no, de burros no los baja. Y en definitiva, no es para todos. ¿Esto es malo? Pues la entre líneas. Vic dice, obvio nunca mencionaste la venta de bienes de la nación de Salinas a amistades y familiares y los malos manejos que endeudaron al país con el FOAPROA. Con gusto tocamos ambos temas, mi querido Vic, pero madre santa, tampoco mencioné a Santana ni a la colonia, ni si Brutus no hubiese traicionado a César, ¿qué sería del mundo hoy? ¿Se imagina que durante la época del FOAPROA a cualquier crítica del gobierno la respuesta hubiera sido, pero no mencionas nada del 68? Era el mismo PRI. Pues sí, era una dictadura de partido, pero modelos muy distintos. En fin. ¿Y por qué insistes en contestarles? Uno a la vez, quizá logremos desfanatizarlos. Es mi misión en la vida. Como sea, estos videos sirven para repasar la historia y ponerla en su justa dimensión. Son temas que interesan a todos. En el video de los 3 ceros hablamos de la deuda absurda adquirida en los 70 y 80 y la dependencia de los precios del petróleo. El comentario de Vic viene del video Mano de obra barata. Véanos. Bueno, ya, no divago. Comenzamos. Pero mi querido Vic, es muy importante que veas el video de los 3 ceros para que entiendas el contexto de lo que vamos a hablar aquí. La estrategia de desarrollo hasta antes de la crisis del 82 se basó en la protección del mercado interno. Vean el video de proteccionismo, también para saber un poco más de qué es esto. Y de un Estado bastante intervencionista. El resultado fueron fuertes presiones inflacionarias, dificultades para integrar al país al mercado mundial por la falta de competitividad y devaluaciones del peso continuas. Pero ojo, no es que el modelo fuera malo necesariamente. La mala implementación, corrupción y, como ya mencionamos, endeudamiento y dependencia de los precios del petróleo, o sea, falta de planeación, son los que provocó el colapso. La cosa es que el colapso ya estaba y había que hacer algo. Les dejo una tablita de lo que representaba en porcentaje y en monto del presupuesto federal el pago de la deuda en los 80s. Sanear las finanzas públicas implicaba reducir la participación del Estado en la actividad económica. Ni siquiera era algo como opcional. No había dinero y tenías muchas deudas, punto. Si quieres verlo como que se lo robaron desde Echeverría hasta de la Madrid y Salinas, o solo fueron idiotas o una combinación de ambos, pues dale, todo es válido. Pero había que hacer algo, ese es el punto. Los desequilibrios económicos en gran medida eran resultado del enorme déficit público originado por el excesivo gasto del gobierno. El gasto se financiaba con deuda e imprimiendo billetes, lo cual resultó insostenible. En serio, por favor vean el video de los 3 ceros.
Se requería disciplina fiscal y una rasurada importante al gasto, lo cual incluía que el gobierno se deshiciera de empresas estatales. A mí tampoco me gusta, honestamente, pero si tu abuelo tenía deudas y tuvo que vender la casa para pagarlas, pues ¿qué quieres? La hubiera administrado mejor y no tendría que haberla vendido. Me encantan los que dicen, nos imponen préstamos. No, tú solito los pediste para resolver tus broncas, tu mala planeación. Para tener una idea, al finalizar el sexenio de López Portillo, había 1,150 empresas estatales de todos los sectores: petróleo, petroquímica, minería, electricidad, telefonía, comunicaciones, ferrocarriles, siderurgia, transportación aérea, papel, química, automotriz, acero, azúcar, banca. En todos los sectores. Me encanta cuando dicen, nos convirtieron en Venezuela. Pues si ya fuimos, hombre, nada que no hayamos vivido antes. No aprendemos las lecciones, eso sí. Un punto importante que considerar es que reducir el tamaño del gobierno no tiene que significar que se deje en manos de los privados el destino del país. Un gobierno puede optar por no intervenir en el sentido de no ser partícipe o inversionista directo en la promoción del desarrollo económico, pero sí tener la rectoría, o sea, puede promover, orientar, ordenar, dirigir, subsidiar y regular. En otras palabras, puede planificar. Y también que privatizar no excluye la posibilidad de que el Estado se asocie con el sector privado en sectores estratégicos, o se puedan otorgar concesiones o subcontrataciones. El proceso de desincorporación de las empresas inició de hecho en 1982. No todas las empresas se vendieron. De hecho, Pemex, ¿por qué crees que nunca se ha vendido? Hasta el más imbécil de los administradores obtiene ganancias de ahí. Y no, Pemex no nos cuesta. Podríamos sacarle más provecho, eso sí. Pero lo que transfiere la federación a Pemex solo es una pequeña parte de lo que primero recibe de Pemex. No se hagan bolas ni caigan en marketing de ningún bando. Sí, a mí también me gustaría que se administrara mejor. ¿Por qué no ven el video de Equinor versus Pemex? Algunas se disolvieron o liquidaron porque no tenían potencial económico. Entre 1988 y 1994 se privatizaron sectores como la siderúrgica, la banca y telefonía, o sea, Telmex. Y de 1995 al 2000, ferrocarriles y la comunicación satelital. En particular, en el sexenio de Salinas, la privatización se usaría para pagar la deuda interna y reducir los desembolsos por este concepto. Telmex no fue siempre una empresa pública, de hecho fue privada hasta 1972, o sea, no fue pública ni 20 años. Pero qué nostálgicos somos. Cuando el gobierno adquirió 51% de las acciones, 49% seguía siendo privada. A inicios de los 90 ya se veía la necesidad de privatizar porque, aunque no estaba en números rojos como otras empresas públicas, el servicio sí era deficiente y porque su modernización digital y expansión requería inversiones muy fuertes que el gobierno no podía hacer. En un reportaje del New York Times, Salinas comentó que 8 de cada 10 hogares no tenían servicio telefónico y que había más de 1.5 millones de solicitudes de nuevas instalaciones que Telmex no podía hacer. Bueno, ¿eso te lo contó tu propagandista político favorito, mi querido Vic? Eres un facho. Tranquilo, ahorita vamos a la parte que quieres, la terrible corrupción. Se hicieron subastas públicas de acciones en varias etapas. A diferencia de otros países en América Latina, porque este proceso no es exclusivo de México ni de esa época, aquí se eligió vender la empresa como una sola entidad, es decir, con el monopolio por un tiempo limitado. Ahí apareció Carso, o sea, Carlos Slim. Slim no llegó a esta compra pobre, ya tenía un patrimonio bastante grande. Se ha criticado que compró Telmex a un precio muy por debajo de lo que valía, y es muy probable que así fuera. De hecho, estoy casi seguro que así fue. Aunque ni tú ni yo tenemos pruebas, solo sospechas, pero razonables. De lo que sí tenemos pruebas es de que Slim, el amigo de Carlos Salinas, ha sido de los empresarios más beneficiados por la 4T, como el tramo 2 del Tren Maya, el servicio de internet y telefonía del AIFA, unos 59 contratos de Pemex y CFE. Se estima que su fortuna creció 82% en el sexenio de AMLO. Tantos perdonados por la santísima 4T. O sea, si Slim le compra al gobierno de Salinas una empresa, es una corrupción indiscutible. Pero si la 4T le otorga contratos multimillonarios a Slim, eso, ahí no podemos sospechar ni tantito. Está bien. Siguiendo con la historia, para cuando llega Zedillo, las finanzas todavía estaban presionadas, así que se concesionó la construcción y operación de ferrocarriles. Esta vez no como monopolio, se dividió la red ferroviaria en sistemas regionales. Luego, en 1994, pasó de todo en México. En el terreno político, el 1 de enero del 94, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN,
tomó con armas 5 cabeceras municipales del estado de Chiapas. En marzo del mismo año fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI. Él sí era bueno, ¿no? Por eso lo mataron. Ay, qué bueno que AMLO se salió del PRI. Y en septiembre, José Francisco Ruiz Massieu, secretario general de ese partido, también fue asesinado. No fue precisamente el año con mayor estabilidad política. Y esto provoca incertidumbre. Acuérdense de esta palabra, la incertidumbre provoca muchas cosas nada bonitas. El 19 de diciembre de 1994 se anunció un intento por ampliar en 15% la banda dentro de la cual se movía el tipo de cambio en México. Este anuncio pretendía devaluar el peso para mitigar los efectos del déficit con Estados Unidos. Esto significa que importábamos mucho más de lo que exportábamos. Y al tener un tipo de cambio fijo, podríamos decir que era una forma de subsidio del gobierno a las importaciones. O sea, los productos que importábamos le salían más baratos al consumidor, pero porque el gobierno estaba pagando la diferencia en precio entre el peso y el dólar. Esto obviamente fracasó. Las presiones eran tales que para el 21 de diciembre se anunció el fin del régimen de bandas cambiarias, adoptándose el esquema de libre flotación que continúa vigente. Y desde entonces no hemos vuelto a tener una devaluación tan terrible. Ya sé que las del 2017 les parece horrible. Nah. Y ya sé que no les gusta, pero vean el video de libre flotación, por favor. El 20 de diciembre la paridad era 3.9 pesos por dólar, para el 26 de diciembre 5.1 y a finales de enero de 1995 había llegado a 6.5 pesos por dólar. Recuerdan que en esos años, o todavía, se decía que el presidente que devaluaba era un presidente devaluado. Pues Salinas le aventó la bolita al que sigue, a Zedillo, a costa de las finanzas públicas. O sea, lo que había medio saneado, vendiendo empresas a sus cuates y con toda la corrupción habida y por haber que nos podamos imaginar, lo echó a perder volviéndose a endeudar, pero ahora subsidiando la moneda. No, así todo un genio. Y de ahí se desató la crisis económica y financiera con proporciones bíblicas que transcurrió entre diciembre del 94 y mayo del 95. Vean el video de recesión, depresión o crisis para que conozcan las diferencias. ¿Por qué fue tan grave esta crisis? Pues me encantaría continuar, pero es TikTok y ya se hizo muy largo el video. Spoiler, el gobierno se endeudó o descuidó el déficit en el tipo de cambio, pero había otra deuda oculta pero gigantesca. Por supuesto también responsabilidad del gobierno, aunque la deuda no era del gobierno, cosa rara. Nos vemos el lunes con FOBAPROA y la segunda parte. Adiós.